Es el día 30 del caso de Chad Daybell, el hombre acusado de matar a su ex esposa y a los hijos de su nueva esposa. Y prepárese para ver más cierres de carretera en el Valle del Tesoro. Lo último más adelante. Y el calor de hoy se fuga mientras una masa de aire helado se estrella en la región, por lo que las altas temperaturas de hoy serán solo un recuerdo. Esos detalles en camino. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez. Y yo soy Héctor Mendoza y empezamos con esto. Los jurados escucharon más sobre la refutación del Estado en el juicio por asesinato de Chad Daybell esta mañana. Es acusado de matar a su esposa de casi 30 años, Tammy, y a dos de sus hijos de su esposa nueva, JJ y Tylee. Un forense médico jubilado de Utah, Dr. Eric Christensen, fue primero. Le hizo la autopsia a Tammy en el invierno del 2019, unos meses después de que ella murió. Christensen decidió que murió por asfixia y la declaró como homicidio. Dijo que revisó muchos documentos, incluyendo un informe de un patólogo forense al que la defensa llamó anteriormente. Ella dijo que la causa de la muerte de Tammy debe ser indeterminada. El Estado intentó desacreditar su testimonio. Después, el detective David Stubbs del Departamento de Policía de Rexburg comenzó a testificar. Habló de registros de una cuenta de un correo electrónico de Chad Daybell y vieron cómo la persona que utiliza esa cuenta buscó cómo apagar su información de ubicación y envió una solicitud para eliminar su historial de GPS en el verano del 2029. Y si usted maneja, escuche esto, van a haber varias construcciones en las carreteras. A partir de hoy, el Distrito de Carreteras del Condado de Ada dice que la intersección de la carretera de Star y Joplin estará cerrada. La agencia dice que el cierre permitirá a los equipos trabajar en los servicios públicos para un desarrollo cercano y los conductores deben utilizar la carretera 16 como un desvío. Se espera que el cierre dure hasta mediados de julio. Y el Departamento de Transporte de Idaho dice que cerrará la rampa de la entrada de la I-84 en dirección oeste en la carretera de Franklin esta semana. El cierre comienza mañana y oficiales dicen que es para permitir a los equipos reconstruir la carretera e instalar una nueva señal de tráfico también. Se espera que el cierre dure hasta julio. Y en Nampa, los parques de agua están abiertos en el parque de Ora Brandet y el parque de agua en el parque de Midway, que abrió la semana pasada. Ambos estarán abiertos de 10 a.m. a las 9 p.m. durante el verano. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Y el martes hemos visto que estas temperaturas han subido a lo máximo que hemos visto en este año 2024, casi 80 en lugares como Boise y Mountain Home. También vimos los altos 80s en el Valle Mágico y en las montañas casi 80 en Haley y en los 70s ahí en muchas de las áreas de las montañas. Pero también hemos visto que esas tormentas empezaron a subirse cuando vimos este sistema bajo llegar para este lugar. Subimos tormentas. Posiblemente hemos visto lluvias y esas cosas que vamos a ver el día de hoy van a también traer esas temperaturas y bajarlas a los 70s empezando el miércoles, y nos mantenemos en esas temperaturas más cálidas y más frescas el miércoles y el jueves, antes del viernes, cuando vamos a ver que esas temperaturas van a volver a los 80, y es posible que en una semana y media o un poquito más veremos que esas temperaturas suban a los 90s cuando lleguemos entre los 2 semanas. Aquí estamos viendo el pronóstico extendido para el Valle Mágico. Vamos a ver que esas temperaturas más calientes del año vamos a ver en los altos 80, antes que bajen casi 20 grados para el miércoles. Vamos a seguir viendo esos vientos que continuar a incrementar el miércoles y el jueves. Antes de ver esas temperaturas subir, vamos a ver esas temperaturas regresar a los 80s para el sábado y vamos a mantenerlos cálidos hasta llegar hacia el lunes. Y aquí estamos viendo el pronóstico extendido para el Valle de Tesoro. Vemos casi 90 para el día de hoy.
hoy. Vamos a ver esas temperaturas bajar a los 70 para el miércoles y el jueves y seguir viendo esos vientos, aunque van a ser menos que lo que hemos visto el martes por la noche. Vamos a continuar a ver eso y vamos a continuarnos a ver seco y vamos a ver que esas temperaturas empiezan a subirse ya que veamos el viernes a los altos 70, casi 80 para el viernes, y para el fin de semana vamos a ver que esas temperaturas van a subir a los bajos 80, al 83 y a 81 esperado para el sábado y domingo, y nos mantenemos en los 80 para el lunes. Son un fin de semana que vamos a ver muy agradable, pero tenemos que pasar estos días más cálidos, más helados y más fríos antes de llegar a esas temperaturas más cálidas para el viernes y el sábado. Brenda. Y aquí les dejamos una nueva oportunidad de radio. La estación Trópico FM existe ante todo como un recurso para la comunidad. La programación refleja la diversidad de orígenes étnicos que forman el Valle del Tesoro. Y gracias por acompañarnos. Para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español.